tenemos, se podría decir, una gran bendición para el Movimiento Nacional de Oración. A un pastor que es muy amigo, que se identifica mucho con el Movimiento Nacional de Oración. Y cuántos de nosotros a través del Zoom que hemos seguido durante la pandemia, nunca dejé de ver la intervención del pastor. Estoy hablando del pastor Samuel Díaz, un pastor que ha venido exclusivamente de Estados Unidos, porque él constantemente viaja, pero separó su tiempo para el aniversario, para los 35 años del Movimiento Nacional de Oración. Demos un fuerte aplauso. Y quiero invitar al pastor. El pastor Samuel Díaz es un escritor que ha escrito muchos libros. Uno de los libros que más hemos escuchado, el libro para los pastores. Así que infinidades de libros más que él ha escrito. Pero lo que sí podemos decir, damos gracias por su vida. Ese tiempo que él ha separado para poder traernos el mensaje, la palabra, esa palabra revelada que esta tarde esperamos aquí en el movimiento. Invitamos al pastor Samuel Díaz para que traiga este mensaje de la palabra. Gracias, pastor. Muchísimas gracias por su identificación con el Movimiento Nacional de Oración y por tenerle siempre a su amigo, al hermano Pedro Ferreira. La honra y la gloria para el Señor, hermanos, en esta preciosa tarde, amén, de hoy 7. Empezamos con el número 7, que definitivamente es completo, porque cuando actuamos en el Señor las cosas son completas y casi postulando a lo perfecto, por solamente Él es perfecto. La honra y la gloria para el Señor, amén. Nos unen varias razones para celebrar, sobre todo saber que somos hijos de Dios, que estamos aquí en este santuario bello, pero anticipando que un día y para siempre estaremos en la presencia del Señor, en donde no habrá un templo convencional. Todos estaremos viendo su rostro, porque como dice la Escritura, no hay necesidad de templo porque estaremos cerca a cerca. Una de las melodías que engalana al Movimiento Nacional de Oración es precisamente ese clásico de la oración. Y la última estrofa de Dulce Oración anticipa que un día no muy lejano, por lo menos entiendo para mí, amén, por la ley del tiempo, que podremos decir: gracias, oración, porque hiciste el enlace cuando estuvimos en la tierra, y cuando estemos en la presencia del Señor disfrutaremos del beneficio eterno de estar con el autor y con el consumador de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Me gozo definitivamente. No soy muy parecido, digamos, para expresar, pero estoy con el gozo del Señor. Y si giro de la izquierda, pues aquí veo un cuarteto de hermanos, amén. Por favor, en la primera fila, Pastor Timoteo, Dios lo bendiga. Pastor Samuel, preguntaba de siempre, y no es porque sea mi tocayo, ¿verdad?, sino que no nos conocemos, y el tiempo ha sido especial, igual también. Amén, nuestra querida hermana anfitriona, doctora Soledad, gracias por la oportunidad. Gracias, hermano Víctor, por estar aquí. Gracias, hermanos, gracias. Y porque tendría que tomarme un vistazo de la memoria. Lo importante es, como se dijo temprano, pero lo subrayo aquí, que los que estamos en la oración y somos fieles al Señor, ninguno tiene un monumento de desconocido. En la fe no hay soldados desconocidos. Si no repase el libro de Crónicas, por ejemplo, hay nombres que hasta nos costaría para qué están ahí. Pero en los libros de Crónicas, que son escritos desde el punto de vista de Dios, a diferencia de los libros de los reyes, ahí se anotan expresiones de personas de distinto tipo. Mujeres, por supuesto, destacadas, madres o abuelas establecieron la base para que saliesen reyes que dignificaran el servicio del Señor.
Nosotros estamos en un tiempo especial y a esta altura quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí en el aniversario número 35. Yo tenía 35 años y cuando ya era presidente de Sociedad Bíblica en Perú, pastor de una iglesia en Barranco, pero también en mi mirar, luego que recibí la invitación del pastor Pedro Ferreira García, miré en biblioteca y encontré la Biblia de 1989, el año de la prueba, el año en donde, como leímos temprano en la lectura del pastor Timoteo, amén, de esa cita de Jeremías que vamos hoy a apuntalar, porque yo necesito seguro y cada uno de nosotros. Pero saludamos, pues, como les digo, al pastor Pedro Ferreira García. Y él sabe que nuestra amistad no es de palabra y ni de labios solamente. Y yo sé que la amistad que tiene el pastor Pedro para su servidor, de igual manera, no es de hecho ni de palabra solamente. Quiero decir, no es de palabra ni de boca solamente, sino todos aquí que aspiremos a que el amor en el Señor y el saludo cristiano, y cuando alguien me bendice, yo digo a usted, sea de corazón, amén. Y como dice la cita del apóstol Juan al final de sus casi 95 años, que nuestro amor tiene que ser directo, de hecho y en verdad. Oramos por nuestra querida pastora Miriam, su esposa, porque ellos encarnan al presente lo mejorcito, la crema innata de los años en donde Dios le permitió a don Pedro y le continúa permitiendo, amén, que se levantara la emisora Radio del Pacífico en 1963 y luego, amén, sumando y restando en 1989 surgir esta base. Pero como leímos el primer versículo y el segundo versículo del libro de Jeremías capítulo 33, uno puede clamar y sale un clamor lindo aquí, pero hay un clamor fuerte que solamente es cuando el pueblo reconoce sus limitaciones, que estamos como en una claustrofobia espiritual. En la expresión de Jeremías, está prisionero en la cárcel, las paredes lo levantan, lo rodean, no pueden más, pero de ahí surge la voluntad del infinito, del eterno, que nos dice que hay que clamar a Dios. Hoy lo hacemos, renovamos nuestro entendimiento y creemos que el Señor tiene un propósito especial. Alabado sea el nombre de Dios. Así como están, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar por gratitud, ya que esto es movimiento nacional de oración y más de lo que debe haber aquí es oración. Amén. Recordemos que nos gusta poner diferentes nombres a las congregaciones, a iglesias, lindos, cortos, o con el pasaje de los tiempos vemos pues otro concepto para ya que no caiga, voy a usar el término de aquí, cuáquer, pesado, la palabra iglesia. Pero el Señor nos anticipó en el Antiguo y corroborado en el Nuevo Testamento. Si hay que poner un nombre al lugar donde su nombre es invocado, casa de oración, por casa de oración será llamado. Oremos, hermanos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias por hacer posible, Señor, que luego de 35 años, Señor, podamos, así como el Salmo, Señor, tu misericordia nos acompañó en este largo día de los 35 años, y en la noche anunciamos tu fidelidad, Padre, como dice el Salmo 92. Gracias, Padre, por la vida y el ministerio de tu hijo Pedro, pastor amado. Gracias por su esposa Miriam. Gracias, Señor, porque para este tiempo todavía, Señor, nos tienes y nos has enviado para esta hora, porque, Señor, tú tienes un propósito y lo cumplirás. Señor, en esta oración de gratitud oramos también por aquella dupla maravillosa que tú pusiste en la inquietud de tu siervo, nuestro hermano Pablo Fickenbeider, el hermano Pablo. Gracias, Señor, porque fue fiel al llamado y tu siervo Pedro aceptó esa sugerencia. Y hoy, Señor, podemos dar cuenta de que tu palabra es fiel, que el día que te clamamos a ti, tú nos respondiste, oh Señor. Y como pueblo aquí reunido en oración, podemos hacer eco en un plural lindo del Salmo 34, verso 6, diciendo: el día que te clamamos, tú, Señor, nos respondiste. Y
nos fortaleciste con vigor nuestras almas. Y la respuesta divina del número 7, como hoy, mayo 7, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, incluyendo al movimiento nacional de oración. A los que le temen, sí, pero el Señor los defiende. Gracias, Señor, porque tenemos la importancia y lo más grandioso en nuestras vidas como cristianos, aparte de la salvación, el lenguaje directo, donde no hay problema de comunicación o de wifi. Tú oyes a tu pueblo que invoca tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor. Hermanos, nos emocionamos, sí, porque como dije, el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. ¿Ven? Hablando un poquito de lo que pasó con el hermano Pablo. El hermano Pablo, nacido en Puerto Rico, nació el año en donde Perú estaba celebrando su primer centenario. ¿Alguien me puede decir qué año habría sido? 1921. Y él continuó muy lejos de padres misioneros. Empezó a hablar más el castellano o español, luego el inglés. Pasó casi 15 años en Centroamérica, misionero, y después en el año 47 fue ordenado con la marca, que es un requisito para entonces, hoy también pareciera, de las asambleas de Dios, en donde la llenura del Espíritu Santo es un distintivo. Una vez usted puede ser bautizado, pero otra cosa es mantenerse en esa llenura del Espíritu Santo. Porque hablamos de esto, porque el autor a los Hebreos y también en Hebreos, quiero decir, en Pedro se enfatiza que hay dos cosas para que un día podamos estar en la Nueva Jerusalén y ver al Señor. Dice, ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y uno de los puntales de este movimiento, del movimiento nacional de oración, siempre se habla, hasta se presenta un decálogo de oración, de la santidad, este movimiento de santidad. Y el hermano Pablo Finkenbider fue el instrumento que no solamente se le conoce por su ministerio de el mensaje de la conciencia, sino las campañas, el alcance y lo que pocos conocen, el tema de la oración y de la intercesión. Cuando cumplió los 70 años de matrimonio con su única amada esposa, a las pocas horas el Señor lo llevó a su presencia. Y qué bueno que él, en el palco celestial, en donde él mismo, como dice la Escritura, al menos yo así lo entiendo, que se encuentra en un estado de conciencia dichosa. Y saben que en esta hora y aquí se está dando rienda cuenta al autor y consumador de nuestra salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Oramos porque la Escritura nos dice que tenemos que ser agradecidos. Yo pues vengo al mundo de un hogar cristiano pastoral, pues diría hay que agradecer a los padres, pero todos hemos recibido, somos producto del alcance del trabajo de alguien, de un misionero, de un pastor, de un amigo, alguien. Y por la gracia de Dios estamos hasta aquí. Oremos por los descendientes de nuestro hermano Pablo, por el sucesor del ministerio de la asociación, hermano Pablo, por cuántas cosas que hay. Pero en esta hora centrémonos a hablar de las maravillas del Señor, que Él contesta la oración, el poder de la oración eficaz. ¿Amén? El poder de la oración eficaz. Y el poder de la oración eficaz tiene que llevarnos no necesariamente a la palabra de la versión Reina Valera del 60, donde habla pues de la oración eficaz del justo, que puede mucho, sino entender que la oración eficaz no se mide por la extensión del tiempo, sino por la calidad, por la intensidad de la oración que se hace hacia el Señor. Y advirtamos también un detalle de la última palabra de esa cita que acuña el libro de Santiago, en capítulo 5, versos 16, 17, y continúa sobre consejos prácticos del hermano menor de nuestro Señor, llamado Jacobo, pero se conoce como Santiago. Esta palabra que dice, y la oración, la expresión, y la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, o sea, bastante, pero no todo. El único que puede hacer todas las cosas,
es a quien nosotros dirigimos en oración, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Eterno. Amén. El ángel Gabriel, no estamos en Navidad, pero fue el que testificó y dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Y en otros momentos también se establece claramente que para Dios no hay nada imposible. Nuestra oportunidad que tenemos ahora y es dar gracias a Dios porque hoy estamos celebrando un hito más, 35 años. Y pedí al pastor Cristian Revilla que me acompaña y también al misionero Calderón que hacen lo propio, para que reconozcamos en compañía que hay una razón para dar gracias a Dios siempre. Y recordemos la eficacia del poder de la oración. Y cómo es verdad que hay que tener en cuenta en primer lugar del clamor de esta eficacia del poder de la oración, es que hay que pasar por, vamos a usar un término de la selva, por el trapiche, que podamos sentirnos como la caña, amén, y hay que sacarle el jugo. O otra comparación no tan drástica, pasar por un momento después de una prueba. Hoy por hoy hay exámenes de laboratorio avanzados, o donde se quiere ver cuáles son las cosas especiales del cuerpo humano, y pasamos como por un cilindro, una extensión que dura y uno no sabe cómo hacer. Pero si usted ora en clamor bajo cualquier situación que usted tenga, el nombre femenino de Jeremías es no Jocabed, sino Josaba, una mujer, y aquí viene el enlace a las mujeres de oración, a las mujeres que hicieron posible ese grupo de menos de 2 puñados, de 2 puños en número, 5 y 5 días, menos de 2 puños, que al amanecer, el domingo 7 de mayo del año 1989, que definitivamente se confirma que el Señor de la oración estaba haciendo grandes cosas. Pasaron los años, gloria a Dios, pero hay que estar en esa apertura. Hemos visto en palabras o también en los réclames del Movimiento Nacional de Oración cómo vidas se perdían, cómo accidentes habían, cómo explosiones se producían, cómo la carestía de la vida estaba por los cielos. La inflación no se podía comparar. Solamente el poder de la oración estaba allí, pero un grupo tenía que unirse en el espíritu para creer en aquel que todo lo puede. Hubo manifestaciones contrarias, como querramos llamar. Hubo también desalientos, como esa tripleta que representa al mundo, a la carne, al diablo, ¿no? Sanbalat, Tobías y árabes. Y hoy, empezando por el último grupo, los árabes no siguen de hacerle dolor de cabeza al pueblo de Dios. Pero también espiritualmente hay desaliento. Pero ese grupo que en los días de Jeremías, amén, más o menos 7 casi siglos, quiero rectificarme, 5 siglos después de que el Señor dio esa marca en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que lo identificamos y nos encanta, pero esa es la parte de la promesa de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizá no hemos valorado esa promesa del Señor? Y cuando viene Jeremías en la lectura del capítulo 33, verso 1, 2, 3, hay que considerar en primer lugar que para que el clamor de urgencia sea posible, asegurarnos que esta es la oración eficaz. ¿Y qué es una oración eficaz? Es aquella que lo hacemos, sí, labialmente en el nombre del Señor, al Padre, dirigido al Padre en el nombre del Señor, pero también de corazón. Si yo tengo una condición de no en buenas condiciones, quiero decir, de estar con mi prójimo inmediato, o guardo alguna situación que no estoy a cuentas, tenemos que alinearnos para que la oración eficaz fluya grandemente. La oración eficaz, como dice el capítulo del verdadero ayuno, que es escrito por el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías, dice: ¿para qué ayunáis vosotros? ¿Para sacar ventaja frente al adversario? ¿Para tener más del vecino? ¿Para estar en holgura material? No, ese no es el ayuno, dice el capítulo 58 principalmente. Desde el 55 hay una necesidad del creyente, que cuando estamos
ejerciendo la oración eficaz. Yo como ahora mismo tengo sed, pero la sed espiritual. Dice ese capítulo 55, verso 1 del libro de Isaías: todos los sedientos, todos los que estamos aquí, pero no en este lindo santuario de la Catedral de Fe, sino en el santuario del Espíritu, donde quiera que estén, para que ejerciten y valoren la oración eficaz, que puede mucho. Tenemos que tener sed espiritual. Y así, ante la invitación del inspirado profeta Isaías: todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. En primer lugar, entonces, creer al Señor, que ha dicho en su palabra que Él guarda verdad para siempre. Y luego, si estamos en los momentos difíciles de la cápsula, vamos a esperar el resultado de ese examen fuerte que le he dicho. Diferentes nombres se dan en diferentes países. Aquí también, donde uno tiene que estar quietito y casi sin respirar mucho porque choca, y hay problemas de claustrofobia y problemas de ataques. Pero el Señor, cuando se enciende la luz en el laboratorio y el técnico o el especialista dice: ya, ahora sí sales, se retira el tobogán, por llamar así, y entonces uno vuelve a la tranquilidad y sabe los resultados de la oración. Jeremías tuvo la experiencia, y nosotros aquí, antes de pasar al segundo punto, cómo es verdad que uno puede pasar por la prueba, por el trapiche, o manteniéndose en la carcelería espiritual. San Pablo dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios, y creemos que los del Movimiento Nacional de Oración, que tienen la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca está presa. Gloria al Señor. Y vemos que eso fue una situación real, y entonces Él pudo, y nosotros también podemos asegurar de que con el Señor todas las cosas obran para bien. Y es la prueba, entonces uno pone en práctica. Yo no sé la situación suya, mi hermana en particular. Generalmente las madres son por los hijos, los nietos. No hay otra carga que tengan por ellos. Pero las madres también, en nombre de dos mujeres, en esta semana anterior al Día de las Madres, en nombre de dos mujeres distinguidas en la Biblia: Ana, que oró, y encontramos en un decálogo de los 10 versículos del capítulo 2 del libro de Primera de Samuel, verdades profundas que ni siquiera Salomón lo pudo expresar. Pero para que esto surja, Ana creyó al Señor, y ella le dijo: Señor, mira mi condición de tormento, respóndeme, pero si me das un hijo varón, voy a dedicártelo a ti todo el tiempo. Lo encontramos en el capítulo 1. Ella recibió el encargo, recibió la bendición de la maternidad, que ya era difícil adquirirla, y después, cuando tuvo el bebé, no se olvidó, y en su momento lo dedicó al Señor. Por cierto, el hijo de Ana fue pues el profeta, juez, y transitivo dentro del periodo de los jueces a los reyes. Estamos hablando del profeta Samuel. Ana, magnífica. Y si vamos al otro lado de la escritura, pero siempre en el Antiguo Testamento, en la época ya de los reyes, vemos a una tía que no vivió la maternidad biológica de sus hijos, pero una tía que cuidó leonescamente a una criatura de 1 añito, porque la abuelita de esa criatura de 1 añito, y a todos sus hermanos, Atalía, una reina perversa. Hay también perversos en el hombre, la mayoría son varones, pero puede haber, y hay, en el caso de Atalía o de la esposa del rey Acab, Jezabel. Pero Atalía quiso, porque quería empoderarse en el trono, y mandó matar a los que por tradición tenían que ser los sucesores de Ocosías. Y ella guardó, una tía, lo guardó al pequeño de meses, y lo tuvo 6 años, no 6 meses, sino 6 años en la casa del Señor, día y noche, noche y día, al pequeño y junto a su ama, a la cuidadora.
Y cuando llega el cumplimiento del tiempo, el pueblo, porque siempre hay un rebaño pequeño, el movimiento nacional de oración de repente no puede tener los números, pero gracias a Dios en la aritmética espiritual se requiere que usted y yo con mucho, no digo orgullo, pero con mucha admiración, reconozcamos que siempre el Señor nos llama que seamos de los pocos llamados a ser más en los cielos. Somos manada pequeña, pero como dice en palabras de nuestro Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 12, 32 y el verso 52 también, pero allí específicamente dice: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre ha placido daros el reino. La tía, su nombre Josaba, cuidó al pequeño llamado Joás, convertido en el rey Joás. Y él, como a los 7, 10, 11, 12 años, subamos la cuenta, un adolescente no puede dirigir un país, no hay manera. Pero el niño fue mecido, fue guiado por un sacerdote que Dios lo usó para que hiciera pues del rey Joás todo un tiempo al frente del país de Israel del sur, vale decir, del reino del sur. El sacerdote Joiada. Para nuestra memoria, los tres personajes: la mujer, tía, sin tener la experiencia biológica, pero cuidó, apacentó aleonadamente, cuidó al pequeño llamado Joás. Y el sacerdote Joiada lo bendijo, y esa manada pequeña, en los momentos difíciles, en donde Atalía hacía de las suyas, pudo él en su momento ser rey de Israel. Hay muchos ejemplos, pero aquí reconocemos que en el ministerio de la oración, la mujer en general tiene un papel importante, porque están muy cerca del corazón de Dios. No bajen la guardia, porque así como hemos visto la eficacia de la oración eficaz, en primer lugar, reconocer que el Señor guarda verdad para siempre, su palabra, la oración. Pero lo que está dicho ahí en Segunda de Crónicas 7:14, y nos gusta, y el verso 15 también: desde ahora mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos al clamor de mi pueblo en este lugar. Eso no cambia, pero lo que marca la diferencia es que usted y yo creemos y nos ponemos en esa disposición para pasar el trapiche, el momento difícil de la prueba, y saber que el Señor tiene control de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. En este mes de aniversario del Movimiento Nacional de Oración, en el reloj del Señor, en su cronómetro divino, hace que 2 meses del año de 12 tengan que ver con el tic-tac de la voluntad del Señor. Que lo más próximo al amor de Dios, en otras palabras, el amor menos distante del amor de Dios, que es incomparable, está en este mes de mayo, en el símbolo del Día de la Madre. Y el movimiento de oración se funda en el mes de mayo, un domingo 7. Y alguien dice domingo 7, pero en el sentido bueno de la palabra, peruanamente hablando, hubo un domingo 7, un 14, Día de la Madre, el 21 y el 28 de ese mayo de 1989. Yo recuerdo, el Señor se glorificó, y aunque no vimos inmediatamente el fruto de la semilla de un árbol o del verdor del trigo en los días previos a la Navidad, el Señor hizo su obra. Quizá pasaron más de 6 años, diferente al tiempo de este pequeño rey Joás, pero él se manifestó y dio respuesta a la voluntad del pueblo. Es una advertencia importante para cada uno de nosotros, que seamos fieles al Señor, hermanos. El disfrute número 3 de valorar la eficacia de la oración efectiva o eficaz, que puede mucho, es que cuando el Señor nos responde, seamos agradecidos. Y en esa gratitud tiene que ver también que usted y yo no olvidemos que el Señor es fiel, que hay muchos que posiblemente aquí, no creo que sea la excepción, hay algunos que vienen posiblemente y no lo ven al pastor Pedro, entonces puede excusarme, pues cuando puede venir, entonces aquí estoy. Pero una cosa, nosotros cuidamos
y no solamente en el aprecio personal al pastor Pedro, sino a la causa al cual nuestro pastor Pedro ha seguido y mantiene a lo largo de este tiempo. No dejemos que la herencia que el Señor nos ha dado la podamos vender, porque aunque es pequeña no se puede hipotecar, vender, regalar, prestar o poner en alquiler, porque la herencia que es la salvación pertenece a su viña, a mi viña, y esa viña tengo que dar cuenta ante nuestro Señor. Cerramos con este tiempo, porque dije que mayo en el año tiene que ver con la oración, y noviembre, el mes anterior a las Navidades, amén, es el mes de acción de gracias, y coincidentemente con los asuntos que solamente el Señor lo pone, no es el Dios de las coincidencias, pero nosotros vemos como una coincidencia, un milagro. En noviembre es el aniversario de Radio del Pacífico. Radio del Pacífico se levanta, y en su momento el puntal que mantiene nuestras vidas en la oración. Dios bendiga a los guerreros de oración, amén. Dios nos ayude a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios haga posible, con la ayuda nuestra, que un día y para siempre disfrutemos de los beneficios de la oración eficaz, que puede mucho. Dios añada bendición a su palabra, sí, pero también a mi vida me impulse a seguir las pisadas del Maestro. Amén. Continuemos celebrando. El próximo martes es el martes 14, ¿verdad? Y el movimiento de oración está ligado también a Israel. El próximo martes 14 se cumple, justo para el día 14, 76 años de la declaración de independencia de Israel. Y hoy por hoy, si no lo hacemos, tenemos que orar. Oremos por Israel, porque poco a poco se ve que el mundo, cualquier concepto, está en contra del pueblo de Israel. La Biblia lo dice, pero parece imposible. Hay mucha oposición, mucha enemistad salvaje aún en los colegios o universidades de los Estados Unidos y otros países. Pero hoy es el tiempo de clamar por Israel. El próximo martes 14, en esta serie de celebración del mes del Movimiento Nacional de Oración, y agreguemos que, como dice una de las estrofas de nuestro himno nacional, nuestra confianza está en el Dios de Jacob. A Él sea la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son.